Buenas noches, mi nombre es Jonathan Parasca, estudiante de la UNAD en el curso de Contratación Pública y Privada. Pertenezco al grupo 36, donde hoy vamos a dar desarrollo a la actividad correspondiente al video, donde identificamos los contratos privados como son los civiles, los nominados e indominados. Tenemos que los contratos nominados son aquellos que están regulados por la ley y para los cuales existen normas específicas en el ordenamiento jurídico. Un ejemplo de ello son los contratos de compra y venta, el de arrendamiento, los de donación, los de préstamo, entre otros. Tenemos los contratos indominados, son aquellos que no están regulados de manera específica por la ley, es decir, que no se les asigna una denominación particular en la legislación, pero aún así son contratos válidos y vinculantes. Tienen unas características. Las partes tienen mayor libertad para establecer las cláusulas y las condiciones del acuerdo, siempre y cuando cumplan con los principios generales del derecho constitucional y no se infrija la ley. Un ejemplo de esos contratos es el joint venture, los contratos de consultoría personalizada también. Tenemos los contratos comerciales. Son acuerdos legales entre partes que tienen como objetivo realizar transacciones comerciales. Estos contratos pueden variar en su forma y contenido dependiendo de la naturaleza específica de la transacción y las partes involucradas. También tenemos dentro de esos contratos comerciales tenemos el contrato de compra y venta, los contratos de distribución, los contratos de arrendamiento comercial, tenemos los contratos de colaboración empresarial, los contratos de financiamiento comercial, contratos de seguro, contratos de tecnología, contratos de publicidad y marketing. También tenemos contratos de empleo comercial. Los contratos laborales son los acuerdos legales entre un empleador y un empleado que establecen los términos y condiciones de empleo. Estos contratos son fundamentales para establecer las expectativas claras y proporcionar seguridad tanto al empleador como al empleado. Algunos aspectos importantes dentro de estos contratos son los datos de las partes involucradas, la descripción del trabajo, la duración del empleo, la remuneración, el horario laboral que manejará el empleador, los beneficios y las prestaciones, también las condiciones de terminación, la confidencialidad, también las cláusulas especiales, entre otros aspectos que de pronto algunas organizaciones internamente manejen, pues también pueden ser vinculadas dentro de estos contratos. Tenemos un contrato a término indefinido. Ya sabemos que este no tiene una duración específica y continúa hasta que una de las partes decida terminarlo. El empleador puede ser despedido o renunciar en cualquier momento, sujeto a las leyes laborales. Tenemos el contrato a término fijo. Este establece una duración específica para el empleo. Al finalizar el plazo de este contrato, se puede renovar, pueden haber modificaciones o se puede terminar. A veces la terminación anticipada requiere una justificación legal por parte de la organización en caso tal de algún incumplimiento del colaborador. Contrato de obra o servicio determinado, también tenemos un contrato de temporada, tenemos un contrato a tiempo parcial, tenemos contratos de prueba, tenemos contratos de aprendizaje. Cordial saludo, mi nombre es Jay Niris Karina Quiroz Flores. Les explicaré el punto 2, 3, 4 y 5. Iniciamos con el punto 2. Identifica las consecuencias que se producen por incumplimiento de los contratos privados. Primero tenemos el daño económico, segundo el perjuicio en sus intereses materiales y tercero perjuicios morales. Bueno, en estos casos puede ser posible que exista la obligación de indemnizar y para realizar el cálculo de los daños se debe tener en cuenta tanto la pérdida sufrida y lo que se ha dejado de percibir, es decir, el daño emergente y el lucro cesante. Cuando el incumplimiento de una de las partes contractuales se debe a un acontecimiento imprevisible o inevitable que imposibilita su cumplimiento, el incumplimiento de las obligaciones podría estar justificado por la existencia de un evento de caso fortuito de fuerza mayor. Tenemos el punto 3. Relaciona y presenta un estudio de los principios que se aplican en los contratos privados.
Bueno, tenemos el principio de la autonomía de voluntad. Su importancia reside en que la manifestación de voluntad se realice en libertad. Ello supone que los sujetos que se obligan tienen plena autodeterminación individual del acto, el mismo que generará una relación obligacional que afectará su esfera de interés y su patrimonio. Tenemos el principio de causa concreta. Se manifiesta con la intención de las partes para la celebración del contrato. En otras palabras, no puede haber contrato sin una motivación suficiente que genere en los contratantes la intención de contratar. Tenemos el principio del consensualismo. En la declaración conjunta de voluntad para la formación del contrato contiene la parte negocial del acuerdo, cuyo final se da en la presentación del consentimiento a lo planteado por cada una de las partes. Tenemos el principio de la relatividad del contrato. El principio de relatividad no significa que el tercero sea inmune a cualquier consecuencia fáctica que derive el contrato inter alia. Es posible que un contrato tenga de hecho consecuencias también muy relevantes para terceros ajenos en el mismo. Tenemos el principio de eficiencia. Permite sacar el mayor resultado de la menor cantidad de recursos utilizados. Tenemos el principio de obligatoriedad. Este principio ordena que el acto celebrado entre las partes revierta singular importancia, pues al verse constituido una relación jurídica, se origina una deuda de justicia entre las partes que conlleva los efectos que precisamente lo vinculan. Tenemos el principio de sociabilidad, solidaridad. Genera una suerte de amortiguamiento sobre la voluntad de las partes, restándoles la posibilidad de celebrar contratos leoninos o con cláusulas exorbitantes. Tenemos el principio de inalterabilidad. Se desprende de los explicados sobre el principio de sociabilidad, la ley, en atención bien común. Puede intervenir en el contrato imponiendo reglas o estableciendo limitaciones a sus contenidos. Tenemos el punto 4. Analiza la diferencia entre lucro cesante y daño emergente. Para poder tener la diferencia, para saber la diferencia, tenemos que saber su concepto. Iniciamos con el daño emergente. Es la pérdida real, efectiva y acreditada que se produce tras una lesión. Es decir, está completamente demostrada su existencia y la indemnización corresponde a su valor económico. Por ejemplo, si un bien ha sido dañado, este valor sería el coste de reposición del mismo. Bueno, tenemos el concepto del lucro cesante. Correspondería a los ingresos o ganancias que se han dejado de obtener a causa de dicho daño. Se trata de un concepto difícilmente cuantificable, puesto que consiste en la valoración económica de las pérdidas derivadas de ingresos que se van a dejar de obtener, lo que implica introducir una variable de probabilidad para analizar el perjuicio que se va a producir en un futuro. Bueno, vamos a dar respuesta a la pregunta. Vamos a hacer la diferencia entre el lucro cesante y el daño emergente. Bueno, la diferencia entre estos dos temas es que como podemos observar que en la parte de los daños emergentes se puede cuantificar y obtener un valor claro sobre lo que se perdió, mientras que en el lucro cesante se hace más difícil calcular porque hay que involucrar una variable aleatoria de más que permita reconocer la probabilidad de la cantidad perdida. Bueno, el punto 5 y último. Define y explica qué es la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Bueno, la responsabilidad civil contractual es la que surge de un acuerdo entre dos partes, donde una de ellas incumple sus obligaciones causando daño a la otra. Por lo tanto, el responsable de la causa de causar dicho daño deberá indemnizar o indemnizar la otra parte. La base jurídica de la responsabilidad civil contractual se encuentra en el artículo 1602 del Código Civil colombiano que garantiza la calidad jurídica del contrato de las partes que se comprometen al cumplirlo. Por tanto, si cada parte no cumple el contrato, es responsable de las consecuencias que ese incumplimiento cause a la otra parte. Responsabilidad civil extracontractual. Ese es de deber de una persona física o jurídica resarcir a otra el daño causado por el dolor o negligencia que está obligada a indemnizar. Se llama extracontractual porque el daño se produce sin acuerdo entre las partes, qué pena. O incluso si hay acuerdo, el daño se produce en aspectos que no están estipulados en el mismo.
La base legal de la responsabilidad civil extracontractual se encuentra en el artículo 2341 del Código Civil colombiano, específicamente en el artículo 2341. Un ejemplo común de esta responsabilidad en los accidentes de tránsito que causan muchos daños, no solo a los vehículos, sino también a las personas. El responsable reconoce el daño causado independientemente de la responsabilidad penal resultante. Puede existir indemnización quien haya sufrido un daño en su propiedad o en su derecho. No solo el dueño de las cosas causante del daño, sino también otra persona que ejerza su derecho sobre ello. Gracias, esto fue todo por hoy.